En esta noche vamos a hablar acerca de un profeta que es muy poco conocido por nosotros. Estoy hablando en general, quizás hay muchas personas que lo conocen y quizás les gusta, pero a mí me ha gustado al haber estudiado su vida. Y prácticamente es un profeta que se quejaba con el Señor. Un profeta que no se dedicó como los demás, Jeremías, Oseas, Amós, a predicar sobre ciertas profecías, sino él se caracterizó porque él hablaba con Jesús, con Dios. Él le daba las quejas a Dios de lo que estaba pasando en el pueblo. Él no habló de Dios a la gente, sino que más bien habló a Dios acerca de la gente. Y es un libro que comprende de 3 capítulos únicamente, el cual vamos a sacar la mejor enseñanza de algunos versículos de esos capítulos. Dice que la pasividad de Dios ante el pecado de Judá, él había quejado notablemente al Señor. Y todos conocemos que en ese tiempo, si leemos Habacuc 1:3, vamos a leerlo directamente de aquí porque quiero avanzar más rápido. Y podemos leer, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Dice la historia, vamos a decir, los analistas cristianos, que Habacuc aparece en el tiempo de cuando Manasés estaba, podríamos decir, al final de cuando Manasés ya ha terminado de hacer su hechicería, su apostasía, se arrepiente. Luego viene su otro hijo, Amón, y más adelante también, cuando Josías empieza con esas reformas religiosas que todos estudiamos hace quizás 2 sábados atrás. Él empieza entonces a ver cómo el pueblo de Dios estaba en tan tremenda apostasía. Entonces se acerca al Señor y le dice: mira, pero ¿cómo están tus altares? Yo diría con mis palabras, mira cómo está tu templo lleno de ídolos, mira cómo están tus atrios, cómo está la puerta de Jerusalén llena de ídolos, cómo está la prostitución, cómo están ofreciendo niños al holocausto, es decir, en sacrificio. Y empieza entonces a quejársele al Señor. Más adelante, el Señor le contesta: ok, el pueblo de Dios mi pueblo está desobedeciéndome, mi pueblo se ha apartado de mí. Entonces podríamos decir nosotros, ¿por qué entonces Dios utiliza, como nos dice en Habacuc 1:6, a una nación extranjera que venga a castigar al pueblo de Judá? Como lo dice el versículo, dice: he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Una de las razones, hermanos, por la cual nosotros nos damos cuenta que tiene que venir otro pueblo, es porque los mismos príncipes, los mismos gobernantes, el rey, los sacerdotes, estaban en esa apostasía. Entonces, cuando los profetas de Dios iban a predicar de la palabra de Dios, como también lo vimos en medio de Jeremías, cómo él sufrió tanto, es decir, en la vida de Jeremías,
cómo sufrió él el rechazo del pueblo. Entonces el Señor no tiene otro recurso que utilizar a alguien exterior, que en este caso es el pueblo de Babilonia, para que venga entonces a darle su castigo. Ahora, la Biblia nos habla en Habacuc 1:8 de cómo es representado este pueblo de Babilonia. Dice: sus caballos serán más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos de sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Así vinieron esos enemigos, pero le iban a dar un castigo a los que estaban en contra de la voluntad de Dios. Como nosotros nos dimos cuenta en la semana esta que pasó, la lección de la escuela sabática, los que estaban sirviendo al Señor no recibían el castigo, porque ya había sido profetizada esa destrucción. Ellos tenían que doblegarse al enemigo que era Babilonia. Pero aquellos que se resistían, que creían en los falsos profetas de que podían liberarse, entonces eran automáticamente que muertos, eran eliminados. Ahora, Habacuc ve cómo entonces ese pueblo es castigado, cómo esos impíos, hijos de Dios, son castigados. Pero no es suficiente para él. No es suficiente para él ver ese castigo, sino que empieza otra vez a quejarse. Y si lo vemos estudiando más despacio en nuestras Biblias, en Habacuc 1:12, de 1:12 al 2:1, nos dice Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y cabalgas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué esta gente que son más malos, que son quizás más idólatras, quizás que son más paganos que los de nosotros, son que vienen a castigarnos? Decía Jeremías. La solución divina para Judá deja al profeta más perplejo que antes. Dios usa al impío para castigar al que es más justo que él. Dar Babilonia la gloria a Dios por sus victorias. ¿Reconocerá que es la mano de Dios para castigar a Judá? Al contrario, los caldeos siempre estuvieron muy orgullosos, se alababan de su propia fuerza y adoraban a sus propios dioses. ¿Cómo entonces podía el pueblo de Dios ser beneficiado en esta solución? Muchas veces nosotros también nos hacemos esa pregunta en cuanto a lo que nos rodean, nuestros amigos que nos rodean, los impíos. Nosotros decimos: mira, aquella persona no te sirve como yo te sirvo, Señor. Esta persona, aquella es de otra religión. Fulanito es un mal cristiano. José es un impío. Juan es un corrupto. No buscan de ti y tienen todo. Hacen lo que le da su voluntad, se convierten en profesionales, se gradúan, tienen su mejor carro, tienen dinero, tienen casas, tienen títulos, tienen de todo. ¿Por qué, Señor? Porque aquella persona se destaca más que yo. Y todo tiene una respuesta. Habacuc tenía que ser paciente, tenía que esperar. Por lo tanto, en los siguientes versículos, en Habacuc 2 versículo 3, dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Antes de darle una respuesta a su segunda queja, que dice, Dios le pide paciencia al profeta. Debe esperar al cumplimiento de la profecía, porque sin duda se cumplirá. Nosotros queremos tener, ¿qué, hermanos? Paciencia. Cuando nosotros tenemos todas esas incógnitas en nuestras mentes, de que aquel es mejor que yo, que aquel es más bendecido, que aquel la vida le va mejor, ten paciencia. Solamente alaba al Señor y Él entonces obrará. Esto es igual, también se podía aplicar en la profecía del tiempo final de Hebreos, especialmente a la promesa de la segunda venida. Sin duda vendrá, ¿y qué? Y no tardará. Dios cumplirá lo que te prometió, solo espera en Él sin rendir. Muchas veces nosotros pasa el tiempo y tenemos un deseo. Quizás dentro de los planes que nosotros hacemos con Dios, nuestras metas, nos quedamos meditando y pensando, ¿cumplirá el Señor con la promesa que nosotros dos hablamos cuando estábamos a solas? Y hermanos, si nosotros esperamos sin rendirnos, el Señor sí cumplirá lo que ha prometido. Habacuc aprendió algo muy interesante. Nosotros lo conocemos hoy en día más por Martín Lutero, pero en realidad esta palabra es de Habacuc, que nos dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto también nos habla el apóstol Pablo en Romanos, en Gálatas, Hebreos, que nos repite algunas veces, dice que el justo por su fe vivirá. De allí entonces es que Martín Lutero saca esta frase del apóstol Pablo y también de Habacuc. Por medio de la fe en Jesucristo recibimos la justicia de Dios. Se nos acredita con la justicia de Dios mismo. Su justicia llega a ser nuestra. Nos dice la hermana de White en el libro o el matinal titulado La maravillosa gracia de Dios. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Es decir, que cuando uno va a hacer algo, hermano, cuando uno está pidiendo al Señor, cuando uno está llevando sus peticiones al lugar santísimo, tiene que darlo por recibido esos beneficios. Ya lo debemos que considerar como si fueran de nosotros. El justo por su fe vivirá. Ahora, Habacuc siguió quejándose al Señor. Entonces, el Señor viene y le responde, ok, es una nación cruel Babilonia, es una nación que no me sirve, que tiene dioses ajenos. Está bien, también va a ser castigada. Y la manera en que Jehová castiga a este pueblo de Babilonia es con 5 ayes. Y los podemos ver rápidamente. El primero es, ay de que multiplicó lo que no era suyo. Hay de que codicia, injusticia, ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. El otro hay de que edifique la ciudad con sangre y que funda una ciudad con iniquidad. Hay de que da de beber a su prójimo. Hay de ti que la acerca a tu hiel y las embriaga para mirar su desnudez.
Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. La respuesta última de Dios a la pregunta de Habacuc fue afirmación de su presencia permanente. Confiaba en la presencia de Dios y confianza en su juicio a pesar de la apariencia en sentido contrario. Ese es el mensaje del libro de Habacuc. Como se escribió en Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios, el Salvador de su pueblo. Ya Babilonia es derrotada. Ya Babilonia en ese momento está, podríamos decir, en medio de... ha perdido su hegemonía. Y Habacuc 3:2 nos dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Este himno nos recuerda la forma en que Dios actuó en el pasado. Y nos damos cuenta cuando el pueblo de Dios pasó por el Mar Rojo. Cuando los egipcios lo iban a atacar, lo iban a destruir, el Señor obró un milagro y su pueblo pasó por el Mar Rojo. Cuando estaban en el desierto, ¿qué sucedía? Venía y caía el maná y podían comer. Cuando necesitaban agua en el desierto también, ¿qué sucedía? Le daba agua. Así como Dios salvó a su pueblo en la antigüedad, Él establecerá su justicia sobre la tierra y llenará el mundo con su gloria. El ejemplo de Habacuc nos invita a cobrar ánimo con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando, recordando las acciones pasadas de Dios y su salvación futura. Confiar plenamente en Dios. Nos dice Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, aunque a nosotros nos falte el trabajo, aunque a nosotros nos falte la comida, aunque a nosotros nos falte la casa, aunque nosotros estemos llenos de problemas, aunque las circunstancias quieran quizás estrangularnos, dice, yo me gozaré ¿qué? En Jehová, el Dios de mi salvación. Eso mismo experimentó Habacuc al final de su vida. A pesar de que él se estaba quejando, yo diría casi su vida completa, en cuanto a lo que estaba sucediendo alrededor, él pudo darse cuenta de que al fin Jesús, Dios, Jehová, tenía control de todo. No importaba si se morían las vacas, si se morían las ovejas, si había brunas, si había tempestades, si había sequías, el Señor iba a proveer con su pueblo. Todos nos hemos dado cuenta que el Señor nunca desamparó a su pueblo en medio de esa cautividad. Claro, las personas que lo desobedecieron, los injustos, hijos de Dios, es decir, hijos de Judá que estaban en apostasía, esos fueron encarcelados, esos murieron en manos de los soldados, esos fueron encarcelados, etc. Pero lo que se mantuvieron ha sido de la mano del Señor. ¿Qué sucedió? Sucedió en el caso de Daniel, Oseas, Amós,
de que estos profetas y esos hijos legítimos o servidores del Señor fueron preservados, sus vidas fueron preservadas, y más luego pudieron algunos de ellos volver a esa Jerusalén ya restaurada. Me gozaré en el Dios de mi salvación, es el lema principal que nos enseña Habacuc. Confiemos en el Señor. Aunque me quede sin trabajo, sin comida y sin casa, y no vea solución a mis graves problemas, nunca desmaye. Me gozaré en el Dios de mi salvación. En Habacuc 3:19 nos dice lo siguiente: el Señor omnipotente es mi fortaleza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Quieres tú caminar por las alturas? ¿Quieres tú correr tan ligero como una gacela? Si dependemos del Señor, si ponemos nuestra fuerza, si ponemos nuestra confianza en el Señor, entonces ¿qué? Podremos hacer todas esas cosas y más. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a no quejarnos en nuestra vida, sino a siempre ver la vida positiva, sabiendo de que el Señor tiene algo mejor para nosotros. Y aunque no tengamos quizás lo mejor, entre comillas, aquí en la tierra, vamos a tener lo mejor allá en las moradas celestiales. Que el Señor nos bendiga. Amén.